Bienvenidos al episodio 20 de Palabras Cruzadas, el Biblio Podcast. Hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Un hombre libre en nada piensa, menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación, no de la muerte, sino de la vida. Baruch Espinosa. Las veces que yo he asistido a las ferias del libro es meramente como usuario, como visitante, y me ha tocado en diversas ocasiones en la Feria de Minería, Feria Internacional del Libro y Minería, y alguna vez quise estar como becaria, ¿no? Por el apoyo económico que daban, pero por alguna situación de tiempos, no pude estar, pero disfruté las veces que fui a esa feria, las conferencias, los stands, em, las presentaciones del libro. Entonces, generalmente iba viernes, sábado o domingo. Que una feria de libro depende, ¿no? La podemos analizar desde distintas aristas, que por ejemplo, puede ser un aspecto económico, ¿no? Las editoriales van a exponer sus publicaciones para que se conozcan, para que tengan más espectro, inclusive para dar algunas ofertas, pero también en sí es el consumo de los impresos o de los productos que rodean al libro, como los separadores, los muñequitos, los peluches, las lámparas, toda esa, toda esa parafernalia que puede rodear esta cuestión del hábito de la lectura. Y en un aspecto social puede ser para convivir con personas que tengan gustos afines, que te las encuentres en algún módulo, que se puedas platicar con la persona que te está vendiendo. También en un sentido político, para establecer relaciones. Por ejemplo, los agentes de derechos, cuando van y venden derechos de forma temporal a otras editoriales u otros países para que se editen o se traduzcan a otros idiomas y también se comercialicen. Y también están las editoriales que tienen sus propios derechos y que los rentan o los venden de acuerdo a las leyes que existan en cada país, y de alguna manera es un intercambio pero sí es una sociabilización. Y en un sentido cultural pues es como un reforzamiento se podría decir que en nuestro país es un reforzamiento de la historia que da fundamento, ¿no? Con José Vasconcelos, con su iniciativa, con lo que pasó en México, ¿no? De la década armada y después del Renacimiento mexicano, esta época postrevolucionaria, pero también esta iniciativa de Vasconcelos por crear una apertura, un acceso a lo que se consideraba un consumo para las sociedades altas. Y aquí va muy embebido de lo que en aquel entonces las editoriales o los empresarios miraban con malos ojos al libro gratuito, e inclusive también se podría decir a las bibliotecas públicas, porque se consideraba al libro como un objeto de venta, de consumo, pero que tiene un precio, y entonces no era visto con buenos ojos. Pero con el paso del tiempo se fueron haciendo acuerdos, se fueron flexibilizando las editoriales. Tengo entendido que en 1924 en el Palacio de Minería se registra la primera feria del libro en la Ciudad de México, y que es un parteaguas para lo que viene después. Considero que las ferias del libro, uno de sus carices que tienen, una de sus particulares en el modo presencial, es la posibilidad de escuchar o acercarte a los escritores o asistir a conferencias o tal vez estar rodeado de personas, ¿no? También todos aquellos eventos que se dan de forma aleatoria, ¿no? En un solo lugar, que te permite a través de la serendipia encontrar eso que no estabas buscando, eso que no sabías que necesitaba. Y con ello, desde la parte material, ¿no? Llámese libros, souvenirs, en fin, y también la parte, sí, intangible, como es, por ejemplo, cuando entras a diferentes salas de presentación del libro, es, pues puedes percibir hasta el feeling
de los expositores, del autor, cómo se presenta finalmente un producto del del conocimiento que se materializa. Entonces, finalmente la permanencia, pues, es voluntaria, o sea, puedes llegar desde primera hora a la primer sala o, en fin, tú decides hacia dónde cuándo salir, cuándo no, a dónde entrar, y si llegas con un plan A, pues, hay veces que ni siquiera resulta eso, ¿no? Entonces tienes, te dejas como también como llevar, cómo está el ambiente en estas ferias, y siempre es muy agradable. Digo, para quien ha podido asistir a la Feria Internacional de Minería, pues siempre está full, así, está bien amontonado todo, las personas, pero curiosamente es un evento que se disfruta. Entonces, habría que preguntarse ahora, ¿cómo han percibido ustedes estas ferias del libro virtual? Bueno, a mí esta parte de las experiencias de libro virtual se me han hecho como un poco complicadas, pues porque yo sí busco esa experiencia de, como lo que comentaba Hugo, de ver el libro o asistir a las presentaciones del libro, discusiones relativas a los debates literarios, pues porque es más padre como esta interacción que hay en cuanto a la participación. Y también, pues no me imagino una discusión tanto de derechos de autor de una manera virtual, donde no puedes tener en contacto como a todos los agentes para saber tu editorial cuáles son las nuevas producciones. O del otro lado, desde el punto de vista de las bibliotecas, pues qué materiales nuevos también vas a adquirir a tu área. Y también creo que se hace un poco difícil, al menos para mi caso, como adentrarme más a las novedades. O sea, sí ya sé qué es lo que hay, como lo que comentaban antes, que a lo mejor voy con un objetivo y en la física puedo explorar más, pero en la virtual pues solo me quedo con ese objetivo y no me da tanta posibilidad de apertura. Como asistente a las ferias de libro digitales, realmente no he tenido buena experiencia y me he dado cuenta también que cuando asistimos a ferias presenciales, además de que hay mayor oferta y mayor interacción, yo he notado que llegan otros grupos, por ejemplo, los ciegos o los sordos, y en las ferias del libro, las presenciales, tienen un espacio mucho más delimitado. Lo pude ver en la Feria Internacional de Libros de Guadalajara y también me tocó verlo en la Feria Internacional de Libros de Bogotá. En ambos casos son ferias internacionales muy grandes que sí dan esa posibilidad, pero cuando son digitales hay una brecha. Hay personas que no tienen internet o si lo tienen como muy restringido o con esas ayudas que tendrá, por ejemplo, un ciego, un sordo para poder seguir la discusión como si podemos seguirla a través de redes sociales cuando no tienes ningún impedimento. ¿Qué es lo que se puede conseguir en una feria de libro que no se pueda conseguir en línea? Para quien tenga la posibilidad. Digo, anteriormente tal vez había buenas ofertas o encontrabas un libro, pero ahora con los servicios digitales, si tienes la posibilidad y si tienes los recursos, puedes encontrar ese libro sin la necesidad de tener que acudir a una feria del libro. Yo por eso considero que sí es importante una feria del libro, pero en un aspecto social y lúdico. Yo voy más por los eventos que por la oferta de los productos. Yo en las ferias del libro físicas sí he comprado libros y en las virtuales prefiero ir directamente a la librería o generalmente compro en Amazon, pero sí es como esa parte de experiencia que yo busco en las ferias del libro con el contacto tanto como con los expositores, con los libreros y con las editoriales. A mí en las ferias de libro también lo que me gusta en la parte de la interacción es intercambiar el punto de vista con los asistentes. Hay veces que tenemos la oportunidad de encontrarnos a colegas o simplemente público en general. Entonces es muy gratificante, eh, comentar muy en corto esa ponencia o ese libro. Yo sí he ido a comprar,
y me encanta que me los firmen si se puede, así como un rockstar, pues así me gusta esa parte, eh, que la dedicatoria, la fecha. Sí, y actualmente con al menos lo que ha estado en mi radar ahorita como sonando fue la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México y la Feria también Internacional del Libro aquí en Oaxaca, en su modalidad virtual y, pues, es como muy pesado. Obviamente, yo no sé si es pesado porque ahorita en la dinámica en la que me encuentro es como muchísimo trabajo en línea o toda la parte de capacitación en línea, todo el tiempo estar conectada a la máquina. Entonces, ese sabor, ahora súmalo todavía a una feria internacional del libro virtual, pues como que es, la misma tónica, ¿no? Lo mismo, como la misma dinámica. Entonces, pero yo no sé si para las personas, si quizás para, no sé, los adolescentes, los niños, porque han hecho también el foro para este tipo de público, si ellos también lo sientan igual. O sea, si esta transmisión pues, en línea les ha venido mejor o no sé si se equipara, ¿no? En cuanto a la experiencia de si lo disfrutan o no. Pero, como les digo, en mi caso, por estar tanto tiempo entre el trabajo y la capacitación en línea, no se me hizo atractivo todavía darle continuidad a lo que estuvieron publicando, por redes, en Facebook o transmitiendo lives en YouTube de estas 2 ferias. Yo sí he comprado libros en las ferias presenciales. No he encontrado todavía la distribuidora en México, ni tampoco, creo que Amazon es una perfecta herramienta eh, para poder conseguir libros y además llegas como mucho más rápido y le puedes rastrear ahí con un número de referencias de tu paquete. Pero en el caso de las ferias que son presenciales, yo he comprado libros infantiles, que son libros objeto, de una editorial que está en Barcelona, pero que llega a tener bodegas en la Ciudad de México y no tienen una tienda y tampoco hay una tienda en línea de personas que estén distribuyendo que estén manejando esa bodega, es solamente una bodega y cuando son las ferias sacan de las bodegas, sacan los libros y los presentan en las ferias, que también es el caso, ahí es más lucrativo, por ejemplo, se reducen costos cuando solamente son bodega y en algunas y les venden a granel o les venden por mayoreo a algunas librerías, pero tendría que ir librería por librería buscando los libros que yo quisiera comprar, que cuando voy a las ferias, ahí está el stand de esa librería de Barcelona y es mucho más fácil para mí en lo que espero a que llegue el paquete. Yo en lo personal no tengo como buena opinión de las ferias virtuales. Yo creo que en el pasado fueron ejercicios, pero ahora es una manera de no perder el contacto y no perder la tradición. Pero la esencia de alguna manera es presencial. Es, es complicado, no es como un concierto en línea o ir a un estreno de una película en auto. O sea, ¿cuál es el punto? De alguna manera estás emulando, pero se pierde mucho, se pierde más de lo que se gana, pero es una manera de preservar la tradición y de alguna manera el contacto. ¿Que se vuelve artificial? Sí. ¿Que fingimos que no pasa nada? También. Y en realidad estamos en una situación muy difícil. Pero, por otro lado, se puede entender que se está mitigando, ¿no? En esta situación del COVID, con estos ejercicios y esfuerzos también para transmitir y comunicar. Y posiblemente pasa lo mismo que las bibliotecas, ¿no? Supongo que se va a revalorizar un evento como una feria de libro al mismo tiempo que el acceso a una biblioteca, como espacios de entretenimiento y culturales. Y también creo que muchas de las ferias de libro, bueno, por lo menos el caso de la Feria del Libro del Estado de México,
buscaba hacer este híbrido, en donde los eventos o presentaciones del libro o algunas otras conferencias eran transmisiones en vivo por Facebook, y la compra de los libros solamente fue de 15 editoriales, y eso sí le hicieron en vivo. Yo no fui porque de repente tengo mucha ansiedad por esto del COVID, entonces sí es este rescate que están haciendo las ferias del libro, pero a su vez también me parece que es un buen ejercicio para este acercamiento y sobre todo este fomento a la lectura, que creo que también es una tarea inherente de estas ferias. Y aparte también resulta complicado innovar, puesto que innovar en la modalidad virtual, porque desde hace 8 meses, pues prácticamente todo el mundo se movió hacia la red. Entonces, si se dieron cuenta, por ejemplo, hubieron hashtags de viralicemos la lectura, ya sea por parte de la DGB, de la Secretaría de Cultura, o todo lo que ha hecho también la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Entonces, estos diversos foros de estas ferias del libro que, o sea, replican, ¿no? Otra vez lo de la lectura, lo de, o del autor, te presenta el libro, cuando ya justamente ese tipo de dinámicas, de actividades ya se han venido haciendo desde hace 8 meses. Creo que es todavía un reto doble, porque es mudarse, imagínense la logística de planear una feria del libro 2020. Ahora, sobre eso que ya tenían, modificar todo para hacerlo virtual. Y ya cuando por fin ya se viene, digamos, la premier, ¿no? De la feria virtual del libro, pues es algo, les digo, es como una réplica de lo que ya hemos vivido estos 8 meses. Entonces, sí es complicado. ¿Y cómo qué podían aportar ahora estas ferias? Tal vez lo que puedan aportar es el esfuerzo de, ¿no? O la continuidad de, tal vez es lo que pueden aportar, y una enseñanza, ¿no? De cómo se pudo solventar en la medida de lo posible un evento de esta magnitud. Sí habría que buscar otras maneras de hacerlo más lúdico y menos denso, ¿no? Tal vez que no esté tan orientado a lo que son los reconocimientos, la política, porque todo eso de alguna manera se puede solucionar con un contenido de 5 minutos, ¿no? O de 10 minutos. Pero tal vez más interacción con la comunidad, con los que tengan la posibilidad de, tal vez a través de los chats, de las preguntas, de las respuestas, posiblemente, se me ocurre. ¿A ustedes qué les gustaría o cómo les gustaría ver una feria del libro en formato en línea? Para mí la contribución y lo que deberían de hacer las ferias del libro, pero en formato digital, comprender que forman parte de una cadena de distribución del libro, que no podemos hacer lo mismo que se hace presencialmente, que son actividades de difusión y actividades culturales. Más bien perdió terreno frente a Amazon, porque Amazon tomó esa función de distribuir ejemplares y distribuir el formato en físico, que sería lo que tenía que haber hecho las ferias digitales. Pero no sé, para mí la contribución sería que comprendieran el papel que tienen dentro de la cadena de distribución del libro. Y al final creo que es un reto para todos, ¿no? Tanto para nosotros como audiencia y para los organizadores. Creo que es un elemento importante que siempre los primeros intentos salen con algunos errores y con muchas posibilidades de mejora. Creo que coincido con lo que mencionan con esas cadenas de distribución, sobre todo con las editoriales independientes, con estas que van empezando, en donde sí hemos visto que están un poco endebles, pues porque no tienen la misma cantidad de ventas que antes se pudiesen haber tenido. Entonces, yo creo que una de las facilidades o de las oportunidades de tener estas ferias, pues son darle oportunidad a más oportunidad a sellos independientes y mejorar
los envíos. Y de alguna manera, esa palabra de serendipia, de hacer un random con los títulos que tienen para exponer algunos ya anteriores, o también en cuanto a, a la infraestructura, que por ejemplo en la feria de Guadalajara, en el área de niños, a mí me gusta mucho, pues porque le meten como mucha imaginación y mucha creatividad. Y pienso que esa imaginación y creatividad la pueden hacer, por ejemplo, haciendo sus stands de grabación o algunos clips. No sé si sea demasiado eso. Aquí, por ejemplo, se han expuesto, ¿no? Como qué podría mejorarse o por qué prefieren los contrastes entre una edición presencial y una edición virtual. Aun cuando nos vimos, bueno, todo el mundo se ha visto obligado a mudarse al sistema o ecosistema 2.0. Curiosamente, para los organizadores, si ustedes, por ejemplo, revisan, ¿no?, las notas periodísticas de cómo les fue a estas ferias, curiosamente, bueno, no van a decir nos fue mal, ¿no? Pero hacen un balance y ellos destacan los números positivos. Por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca tuvieron 30,000 usuarios, 30,000 asistentes, o cómo decirlo, o sea, 30,000 personas abrieron su Facebook, lo vieron, o YouTube, y lo hicieron, más 800,000 reproducciones de esta serie de eventos, ¿no? Entonces, de repente esta estadística, esta métrica pues es positiva, porque no quiere decir que las 30,000 personas vieron de principio a fin toda la edición de la feria, ¿no? Que generalmente dura de una semana a 2, 10 días, 15 días, sino que, bueno, tuvieron un mayor alcance, quizás por pedacitos, escucharon, ¿no? 5 minutos, 3 minutos, y bueno, ya cuenta, o por lo menos permearon estas ferias internacionales en algún punto de no solo de México, ¿no? También de toda Latinoamérica, que es un contenido que te encuentras en la red y que, les decía, no necesariamente vas a estar al 100, o sí, dependiendo de cada persona, viendo la oferta, pero hacen un balance, pues, de eso, positivo, y dices, bueno, si funciona, si de manera virtual puedes llegar a más personas, ¿qué tan viable sería, una vez que salgamos de la pandemia, llevar ambas modalidades? Ahí me gustaría decir algo sobre esos datos que comparte el gobierno o que comparten los organizadores, porque hay que tomarlos con cierta distancia. 30,000 personas o 30,000 accesos, y que los accesos pueden entrar en algún momento en el día. Hay personas que sí permanecen mucho más tiempo o inclusive pueden registrarse como en diferentes actividades, y hay personas que solamente entran, ven y se salen. O sea, es un poco también 30,000 de dónde son, o sea, 30,000 clics o no, o sea, ese tipo de cosas. Y yo hablaba igual de la brecha, porque no todos tienen acceso a internet o una conexión tan estable para que puedas estar tanto tiempo conectado a las actividades que te interesan. Entonces, creo que sí se puede llegar a más personas siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos que, pues, la verdad, no todos podemos. Sí, y son una oportunidad, por ejemplo, para asistir a otras ferias de libro, porque yo no sabía que había una feria de libro en Oaxaca. Entonces, sí son un acercamiento a otro tipo de organización, y creo que eso es como estas ventajas que hay que valorar.